Todo es perfecto. Una de las frases más conocidas de Thomas Campbell, en donde dice: esta distancia presta encanto a la vista y viste a la montaña de un tono azulado. Todo la relacionamos con el hecho de ver una pintura lo suficientemente cerca como para ver las pinceladas burdas y detalles imperfectos que magníficamente desaparecen con la distancia. Estamos acostumbrados a quejarnos de la vida y de todo sin darnos la oportunidad de ver el cuadro completo, que es cuando realmente podemos ver lo que nos está mostrando la imagen, y en este caso, lo que Dios quiere que veamos, que es toda su perfección y su voluntad manifestándose en todo momento. Esto era lo que le pasaba a un discípulo que no entendía a la vida e internamente se quejaba de la injusticia del mundo y de sus pequeñas dolencias y malos ratos. Pero un día no aguantó más y decidió hablar con su maestro seriamente, porque por más que meditaba, no había podido entender el por qué en su casa habían constantes peleas por parte de su padre alcohólico, ni tampoco se sentía bien consigo mismo, pues le faltaba una oreja que perdió de niño en un accidente, y todo esto le hacían ver lo imperfecta que era su existencia. Al oír esto, el maestro se condolió y le dijo que le mostraría la perfección al amanecer del día siguiente. Y con esto él se fue tranquilo a la cama pensando que el maestro le mostraría algo magnífico o tal vez el cielo, pero nunca se imaginó la sencillez de su enseñanza. Al día siguiente, el maestro le llevó a caminar por un sendero de árboles hasta llegar a un bosque alrededor de un lago, donde se veía el sol saliente colorear el paisaje con sus rayos, y allí el maestro le miró y le dijo: hijo mío, mirad a tu alrededor detalladamente y dime dónde puedes ver la imperfección. El discípulo se desanimó un poco porque esperaba algo más revelador y le dijo al maestro: me has traído a un santuario de la naturaleza, donde todo es hermoso y perfecto. No hay nada malo aquí. Esto no es lo que yo preguntaba. Pero el maestro se puso serio y le miró diciendo: mira de nuevo, mira por ejemplo a este árbol y dime lo que tiene de malo. El discípulo cabizbajo solo dijo: es perfecto. Pero el maestro le señaló una rama diciendo: pero si miras esta rama, verás que está partida, no es perfecta. El discípulo le dijo que es normal y que está bien. Entonces el maestro le señaló el pasto y le dijo: ¿y este pedazo de césped que está seco y amarillento, acaso no es imperfecto? Pues a mi parecer debería ser verde. El discípulo ya estaba pensando que el maestro se estaba volviendo muy viejo y le contestó: ese césped está seco porque debajo hay muchas rocas y no tiene la suficiente agua, pero es normal y es perfecto, así como la rama partida que pudo haber sido por un pájaro muy grande que se posó allí. Entonces el maestro sonrió y le dijo: correcto, pues es exactamente como yo te veo a ti. Te falta una oreja, pero es normal después del accidente que tuviste. Y hay desarmonía en tu casa porque es apenas normal que tu padre llegue al llegar borracho. Pero todo es perfecto. El discípulo se quedó en silencio y brotó una lágrima de sus ojos y agradeció a su maestro y a Dios por la vida y pidió perdón por su insensatez. En realidad las cosas están como tienen que estar, después de nuestros pensamientos y acciones. Es la ley del karma, acción y efecto, pero todo está de acuerdo con la ley de Dios. Se dice: no cae ni una hoja de un árbol sin que Dios lo permita. Una vez me pregunté qué tan cierta podría ser esta afirmación, porque me preguntaba qué pasaba entonces cuando decido agarrar un machete y cortar la rama de un árbol yo mismo. ¿Sería acaso la voluntad de Dios? Bueno, pues me di cuenta de que todo encaja cuando cambiamos la palabra voluntad por ley. Esto es posible ya que la voluntad de Dios es su propia ley
Y entonces cuando pasa un viento fuerte que se lleva las hojas de un árbol, es normal y está bajo la voluntad del Señor, haciendo que no pase nada que no debiera pasar. Todo es normal y está perfecto. Gracias por escuchar y permite que otros también lo hagan con tu like. Deja los comentarios.